Muy buenos días, señoras y señores. Gracias por su presencia en este acto. A raíz de las informaciones aparecidas en el diario El Correo desde el martes de esta semana y días sucesivos, nos hemos visto en la obligación de convocar esta rueda de prensa. Bien, hemos titulado este comunicado Iruña Velella, la más grave falsificación de la arqueología mundial de los últimos años, o nuevas anotaciones en el libro de estilo de enfangar reputaciones de El Correo. Han pasado 7 largos años desde aquel aciago 19 de noviembre de 2008 en el que una orden foral se cruzó en el camino de un equipo y unas personas entre quien les habla se encuentra el principal perjudicado. Pareciera inconcebible que una decisión de calado político como la llevada a cabo por la titular de la cartera foral de Euskera, Cultura y Deportes de la época fuera capaz de descarrilar un proceso de investigación como a la sazón ha sido. Pero lo cierto es que había poderosos intereses afectados y, como se ha visto, se han resistido con uñas y dientes a que este hoy triste caso deambulara por los tradicionales vericuetos de la ciencia y de la investigación. Así, nos hemos visto sumergidos en un marasmo de penalidades judiciales, avivadas mediante las condenas de facto a través de los medios de comunicación, de lo que lo sucedido en esta semana y protagonizado por un conocido rotativo alavés es un patético ejemplo. Ningún espacio para la presunción de inocencia. Las consabidas y tristemente habituales filtraciones nos arrojan nuevamente a los cascos de los caballos. Todo es válido para batir al enemigo declarado por la prensa afecta a la versión oficial. Poco importa que, como parte interesada en el proceso judicial, el que suscriba sea el último en recibir el cacareado informe policial. ¿A quién le preocupa tal minucia si el Sanedrín, reunido al efecto, tiene ya definidos a sus culpables? Y en cuanto al presunto meollo de lo filtrado, con una buena dosis de inocencia y con los referentes de la cultura cinematográfica y de las teleseries en particular, uno esperaría en un informe policial que fuera un ejercicio de investigación, presentando pruebas físicas para que las instancias judiciales armen su juicio y ulterior veredicto. Pero hete aquí que no solo las pruebas brillan por su más palmaria ausencia, sino que aparentemente para compensar lo que se ofrece es un ejercicio de imaginación, con hipótesis, posibilidades y argumentaciones varias. Diríase que el tiempo y los recursos empleados no han sido fructíferos para la tesis de la querellante. Resulta inevitable, por tanto, recalar en el quid de la cuestión. ¿Hay o no hay caso? ¿Es este un crimen en el que aún hay que demostrar fehacientemente que hay un muerto? Los propios periodistas, recogiendo el citado informe policial, nos hablan de la hipótesis de la presunta falsedad de la mayor parte de los 450 grafitos excepcionales. Es decir, todavía estamos en esas, en la más absoluta falta de demostración científica de que esa hipótesis sea correcta. Y es que, a lo largo de este dilatado proceso judicial, hemos intentado por todos nuestros medios que las piezas en litigio se analicen correctamente y con todas las garantías para saber algo tan básico como si nos encontramos o no ante un delito. Hay que recalcar que se da la paradoja de que, pese a tratarse de la parte querellada, hemos pedido las analíticas que pudieran dirimir realmente la cuestión. Pero los procedimientos judiciales tienen su propio recorrido y nos hemos encontrado solamente con una respuesta parcial a nuestras peticiones, de la que para el caso, para nosotros más sangrante, es el estudio llevado a cabo por el IPCE, el Instituto de Patrimonio Cultural Español, sobre la presencia de anomalías, restos metálicos, en la superficie de una selección de piezas. Y es que, en un ejercicio de voluntarismo, diríase que imbuido por el síndrome de Velella, el técnico en cuestión ignora tan tozuda como inexplicablemente que las piezas han pasado por un largo proceso desde su hallazgo en la excavación hasta su depósito en el museo, habiendo sido sujeto de procesamientos, estudios e informes diversos. Toda esa historia, que sin duda podría explicar la presencia de partículas metálicas modernas en la superficie de las piezas, es, como recalcamos, olímpicamente obviada en el estudio del IPCE y, paradójicamente, allá donde hay costras y depósitos conservados, justamente allá donde podríamos saber si las piezas son o no genuinas, el tema no ha sido investigado. Por todo ello, nos reiteramos en la petición de las necesarias analíticas para dirimir esa cuestión tan básica. Solicitamos, eso sí, que se lleven a cabo con las mayores garantías de ecuanimidad, allá donde la sombra de la duda velellense no extienda sus tentáculos prejuiciosos en un laboratorio internacional de reconocida solvencia.
Dicho esto, es necesario incidir en otra obviedad aparente, y es la cuestión, nada baladí para nosotros, de la inocencia de los aquí presentes. Sé que resulta difícil con la pretendida contundencia de los medios, pero es necesario un ejercicio de empatía para acercarse a comprender el calvario que estamos viviendo. No solo ya para quien como para quien suscribe que está imputado, sino además para toda una serie de víctimas colaterales que se señalan sin pudor en la prensa y a las que se marca con el viscoso estigma de la condena mediática. Nuestro único delito fue encontrarnos con una serie de hallazgos que juzgamos como excepcionales y dar el paso de compartir con la sociedad el descubrimiento que, tras las pertinentes consultas, creímos genuino, obligación por otra parte, la de la socialización de lo hallado, de cualquier equipo de investigación, como es bien habitual y conocido en la praxis científica. De ahí, prácticamente sin solución de continuidad, nos hemos visto involucrados en un proceso judicial inédito en el ejercicio de la arqueología mundial, parafraseando a cierto titular. Creemos que es, sin embargo, el contenido y significado de lo hallado lo que es una verdadera patata caliente, ya que va a dar en la línea de flotación de lo establecido por una cierta corriente académica, particularmente en lo que hace a los temas del origen e introducción del euskera y del cristianismo. Palabras mayores, sin duda, para unos grafitos que frecuentemente son calificados como burdos infantiles, ya que, si ello fuera así, este asunto no hubiera acarreado tan funestas consecuencias y airadas reacciones. Tampoco podemos pasar por alto el tema de la oportunidad de este nuevo levantamiento de la veda por parte de determinada prensa. Habría que ser muy ingenuo para obviar el efecto de acción-reacción, por ejemplo, con el hecho de la reciente publicación de un artículo de Edward C. Harris, el padre de la moderna metodología de registro estratigráfico, base del método arqueológico, en el que pondera, según su opinión, el buen trabajo llevado a cabo por Lurmen durante la investigación en Iruña Velella en lo que hace al registro estratigráfico, que considera además una herramienta adecuada para auditar una excavación arqueológica. Este juicio choca frontalmente con lo mantenido por los miembros del área de arqueología de la EHU-UPV, quienes catalogaron los mismos trabajos como inadecuados por definirlos de una forma suave y cuyo dictamen fue utilizado como un argumento más para nuestra salida del yacimiento y ulterior sustitución al frente del mismo por uno de sus miembros. ¿Qué decir del aún más reciente artículo de opinión del exjuntero Iñaki Aldecoa, quien ofrece un detallado relato de las irregularidades habidas a su juicio en el proceso que llevó a la expulsión de Lurmen y a la subsiguiente querella foral? Todo ello, en nuestra opinión, ha sido caldo de cultivo para esta virulenta reacción mediática que ha vuelto a restregarnos por la cara los fantasmas de un pasado reciente que nunca tuvo que llegar a los límites a donde ha llegado. Un proceso que debió de resolverse en el ámbito de la ciencia y no en el marco de este extraño viaje a ninguna parte en el que estamos ahora inmersos. Afortunadamente, no estamos solos en este involuntario peregrinaje por el limbo. De manera tan altruista como desinteresada, toda una serie de especialistas han elaborado un buen corpus de informes de las más variadas disciplinas que abogan por la autenticidad de lo hallado y por la idoneidad del método arqueológico de excavación empleado. Nuestro reconocimiento a todos ellos y a las asociaciones que apoyan esta desigual confrontación, como SOS Iruña Velella, Euskararen Jatorria o Martín Chipía. Habrá que ser positivos y pensar qué diferentes habrían sido las cosas en la divulgación de esta noticia si sus redactores hubieran escogido como titular el párrafo final del informe policial y no el anteúltimo como figura en la misma, relegándolo a nuestro juicio verdaderamente sustancial a una mención de pasada en el cuerpo del texto. No nos resistimos a reproducirlo nosotros. Es, como decimos, el párrafo segundo y último de la consideración final del informe de la Ertzaintza, que dice así: no obstante, el equipo instructor también es plenamente consciente de las grandes dificultades existentes a la hora de acreditar las responsabilidades individuales de lo sucedido, problemas derivados de las peculiares circunstancias del descubrimiento de los grafitos excepcionales. Página 720 del informe de la Ertzaintza. Un aforismo nos viene justamente a la cabeza. Para este viaje no hacían falta estas alforjas. Sin duda, el informe policial es tan prolijo como laborioso, pero no se despega del terreno de las hipótesis. Y nuevamente, otro dato positivo. Una vez culminado este trámite de la instrucción, nos adentramos en una nueva etapa en la que albergamos las máximas esperanzas de llegar a buen puerto. Ha mencionado este segundo párrafo de las conclusiones. Sin embargo, también hay otras sentencias bastante contundentes y no es algo que, no sé, como estáis acusando, han dicho tal medio, otro medio, o sea, se dice, constituye el caso más grave de falsificación arqueológica de los últimos años a nivel mundial. Detrás de esta a renglón seguido aparece la reserva.
que es, sobre la autoría. claro, que es curarse en salud, que es no llegar a ninguna parte. Si estamos en esas... Bueno, repito, yo con esta frase, caso más grave de falsificación arqueológica de los últimos años a nivel mundial. Detrás de esta frase, para vosotros hay humo, prejuicios, etc. No, hay un espacio evidentemente para la indefinición, pero yo creo que absoluto. No, lo que no hay, en mi opinión, es pruebas de... Lo que en mi opinión no hay es pruebas de ello. O sea, no hay pruebas de que hay una falsificación. Empezamos por ahí. Porque para ello se ha utilizado un informe analítico que se limita a estudiar unas superficies que lo único que muestran son las manipulaciones, manipulaciones en el sentido manejo con la mano o con herramientas desde que las piezas aparecieron en el subsuelo a la actualidad. Sí, por supuesto. Yo soy Koen van den Riese, doctor en geología. Me he interesado por el caso de Iruña Beleya finales de noviembre de 2008. En el, entre paréntesis, en el primer artículo del Correo se me pone la foto bajo el título de la falsificación más grave del mundo y se me adjudica que formo parte del equipo de Lurmen. Eso es completamente equivocado y estoy mirando con mi abogado de tomar medidas legales contra esta grave falta a mi honor. Por otra parte, me he interesado por el asunto, por realmente los informes de la comisión que surgieron, me parece yo, con una formación científica adecuada, me parece que les falta absolutamente calidad. La prueba de que faltan calidad es que ninguno de los comisionados ha publicado su trabajo, lo que es muy inusual en la universidad. Se publica todo lo que se hace. Más en concreto, en el informe de Navarro, usted ha preguntado, el informe de Navarro es hecho por un técnico que ni es especialista en el asunto, porque el asunto de trazos de inscripciones en cerámicas es un asunto muy especializado y lo que hace Navarro en su informe básicamente es, como han confirmado, buscar pruebas de falsedad. Y ahí llega que en los surcos aparecen restos de metales modernos. Bien, ¿qué significan los restos modernos? Pues que alguien ha andado allí con un metal moderno. Pero ¿en qué momento? ¿En el momento de hacer el grabado o posterior en su limpieza? Porque lo que observamos, y eso es fundamental, y nunca se menciona en la prensa, es que estas piezas tienen un nivel de costra que evidentemente cubre parte de las letras. Y por falta de medios técnicos les quería enseñar exactamente eso. En determinadas piezas se ve que aunque la costra que en su día presuntamente cubría las letras ha sido eliminado, quedan restos. Navarro en su informe sale de la base o del axioma que una pieza no puede tener cortado las costras, lo que es bastante absurdo. A la hora de limpiar, evidentemente se quiere averiguar lo que está escrito debajo. Entonces, lo de cortar las costras no es esencial. Esto puede significar dos cosas, o que son hechos recientemente o que son hechos a la hora de limpiarlas. Y ahora Navarro en su informe en ningún momento cita la posibilidad que esos restos están asociados a la limpieza. Lo niega. En todo el concepto de su informe es como que salen ahora mismo de la tierra y lo llevan a su laboratorio. Y este pase intermedio evidentemente es esencial y por eso el informe de Navarro, pero evidentemente no es tarea de la Ertzaintza, pero este informe de Navarro tiene que ser estudiado por los científicos adecuados, pero yo con mi formación ya digo de antemano que les falta todo un capítulo. ¿Por qué están los metales allí? Y espero que una vez
se publica eso en la prensa, porque yo llevo 7 años con el tema. Lo que veo son siempre artículos donde se mezcla todo, donde nadie parece realmente entender, pero estamos aquí antes evidencia, se está buscando al asesino, pero hay cadáver. Pues primero hay que mirar si hay cadáver, y no, el informe de Navarro es de una persona, firma una persona, luego otros personas del equipo han publicado informes paralelos que no llegan a la conclusión de falsedad, y es muy curioso, hay ahí como una tensión, una reacción de pánico que observamos, y esto evidentemente tiene a partir de ahora ser investigado como, y no de una opinión de una persona, de varias opiniones de diferentes laboratorios, de expertos mundiales en ese tema, y no todo depender a un científico de un instituto. En Israel ha habido un caso que también llamaba la falsificación del siglo, les gustan los hipérbolos en esos casos, donde se ha discutido en el juzgado, creo 5 años, sobre si efectivamente eran antiguos o recientes, y con los mejores científicos del mundo, para indicar que es realmente una tarea no muy fácil. Si fuesen saliendo de la tierra y llegan así al laboratorio sería fácil, pero el hecho que han sido manipulados, limpiados, entonces incluye dudas, y esas dudas tienen que ser resueltas, y no a la ligera, ni en informes policiales. Eso es realmente un problema científico. Dentro del proceso judicial, ¿qué pasos vais a llevar adelante? Y hablando de los juzgados que esperáis. Bueno, ahora, evidentemente, la cuestión no está en nuestras manos, sino en lo que decidan las instancias judiciales. Nosotros estamos a la espera de los acontecimientos. Evidentemente, la entrega de este informe policial supone el culminar una etapa. Entendemos que la instrucción pues estaría ya prácticamente culminada, y pues corresponde ahora a la judicatura pues el dar los pasos correspondientes en un sentido o en otro. Supongo que se esté alargando tanto el proceso será parte de vuestra queja, vaya. Hombre, pues evidentemente es una tortura, porque es como decía antes, es pues estar en un limbo, estar en un sin vivir, en el que pues se van sucediendo los años y estamos prácticamente en la situación de partida. Bueno, si no tenéis así más preguntas que hacer, sí que queríamos compartir con vosotros también una novedad que lógicamente no ha sido recogida por los medios de comunicación y que aparece sin embargo en el informe policial. Ya sabéis que uno de los caballos de batalla fundamentales para armar presuntamente este caso era el tema de la grafología, por el que se pretendía atribuir la autoría de los grafitos precisamente a quien suscribe y a otras personas. Pues bien, nos dice literalmente el informe, y os voy a leer un pequeño párrafo. Dice: para intentar dilucidar policialmente la posible autoría de los grafitos e inscripciones de la letrina, en 2013 el juzgado instructor solicitó informe pericial del cotejo grafístico a la sección de documentoscopia y grafística de la Unidad de Policía Científica de la Ertzaintza. Sin embargo, el 19 de noviembre de 2013, la jefa de sección de documentoscopia y grafística remitió al juzgado solicitante un escrito mediante el cual le comunicaba la imposibilidad de la realización del estudio solicitado. Es decir, que se ha caído también pues una de las principales argumentaciones que permitía supuestamente a través de la querella argumentar este caso.